Bendiciones, amados hermanos, siguiendo con la reflexión o con el capítulo 21 del libro Números. Vamos a darle la explicación. En los primeros capítulos nos dice que Israel supo lo que tenía que hacer. No se hace el desentendido. A veces pensamos que todo lo que tenemos que hacer pasan por líderes, pero no siempre debe ser así. Hay que respetar nuestras autoridades que están por encima de nosotros, pero a veces hay situaciones, como en este caso, que hubo guerra, hubo personas secuestradas. Por eso los israelitas actuaron y pidieron ayuda a Dios. Confiaron en Él. Por eso Dios escuchó la voz de su pueblo. Dice en el libro de los Proverbios 15:29. Lejano está Adonai de los malvados, pero la oración de los justos escucha a Dios. Responde la oración, ahí está la palabra Shema, que es oír y obedecer. Entonces, también dice en la palabra de Dios en el libro de Juan 9:31, nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El príncipe de este mundo ha salido a destruir al pueblo de Dios y a veces logra hacer prisionero a muchos creyentes. No quiere que regresemos al Edén, a la tierra prometida. Amados hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Hubo guerra en Israel y el Señor, como siempre está con nosotros y nos ayuda. Él cumple sus promesas. Fueron secuestrados los israelitas, pero ellos se humillaron, creyeron en el Señor y le pidieron en oración que los ayude, y el Señor los ayudó. Porque si nosotros no confiamos en el Señor no escucha nuestras oraciones y no nos ayuda. Pero como nosotros confiamos, le entregamos nuestro corazón, Él nos ayuda. Entonces, hermano, continuando con los siguientes capítulos, dice, ¿no? Debemos tomar fuerzas en Yeshua y orar con todo nuestro corazón y pedirle que nos ayude a destruir las fortalezas del enemigo. Tenemos que ir madurando en nuestra fe hacia Dios. Después en Números 21:4-5 dice, ¿no? Los israelitas comenzaron a perder la paciencia y comenzaron de nuevo con su desobediencia, su falta de fe, y comenzaron a murmurar de Dios y Moisés. Se olvidaron de la victoria que obtenieron con la ayuda del Padre. Se los olvidó. Se olvidaron que siempre el Señor estaba con ellos, que el Señor siempre los acompañó, los ayudó, les ayudó a ganar batallas, les dio de comer, les dio de tomar agua, no se le hincharon los pies, no se les gastaron los zapatos, pero ellos siempre fueron de corazón de dura cerviz y se olvidaron de las promesas del Señor. Al igual que la generación de sus padres, esta generación desprecia la provisión del maná de Dios, llamándolo comida miserable. Su queja contra el pan del cielo. Dice en el Salmos 78, 23, 24. Sin embargo, dio orden a las nubes y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. Y también en Éxodo 16:31 dice, los israelitas llamarán maná a lo que recogieron. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como hojuelas con miel. Así era, hermanos. Lo que el Señor mandaba era muy dulce, era muy refrescante, tenía lo suficiente, los nutrientes suficientes para poder alimentar al pueblo, pero ellos siempre eran desobedientes y tenían dura la cerviz. Continuando con la reflexión, y también en Juan 6:31 dice al 33, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Yeshua les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre
es quien les da el verdadero pan del cielo, porque Él es el pan que Dios da. Es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Lo que hicieron los israelitas fue un pecado de ingratitud contra Dios y contra los milagros, con los milagros de su mensaje, ¿no? Se olvidaron que el Señor los sostuvo en el desierto. Ellos no pasaron hambre, no pasaron frío, pero ellos siempre se olvidaban de todo lo que el Señor les venía alguna prueba y ellos ya comenzaban a quejarse, a murmurar, a decir que querían regresar a Egipto. Entonces, por eso que siempre fueron muy ingratos. Entonces, continuemos, hermano. Los que se quejaban quizás eran aquellos que 38 años atrás ya lo hacían, y quizás la generación actual no lo hace en estos tiempos, ¿no? Hasta la generación antigua siempre se quejaba. Toda esa generación fue muriendo porque el Señor pues los hirió de muerte, les dijo que ellos no iban a llegar a la tierra prometida, ¿no? Y entonces vino una nueva generación que ya tenían más confianza en el Señor. Dice en Números 14, 22 al 23. Ahí nos explica el Señor lo que le dice a los israelitas, los que siempre se olvidaban de todos los milagros o toda su gloria que el Señor les daba en el desierto. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Eso es lo que el Señor le dice a los israelitas, que siempre se olvidan de las promesas del Señor. Pasan por algún problema, alguna circunstancia y comienzan a murmurar, a quejarse. Y es por eso que el Señor les dice, ¿no?, que ellos no van a llegar a la tierra prometida. Continuando con Números 21, del 6 al 7, dice: Dios envió serpientes venenosas, ardientes. Probablemente murieron el resto de los que Dios dijo que no entrarían a la tierra prometida. ¿Y por qué murieron? Por su incredulidad. Pero ellos al ver que los israelitas murieron, ellos reconocieron su pecado por haber hablado contra Moisés y en su humildad le pidieron a Moisés, se comenzaron a arrepentir de su incredulidad y se pusieron humildes y le comenzaron a pedir a Moisés que orara por ellos. Esta era una expresión de confianza en Moisés y en el Señor. Y Moisés ora por ellos, intercede por ellos para que esa serpiente sea quitada. Hermanos amados, en estos tiempos la gente no se arrepiente hasta que ve las consecuencias de su desobediencia, de su pecado, y sufren las consecuencias. Pero las consecuencias son graves, hermano. Ellos reconocen su fallo ante Dios, pero hay veces las consecuencias son muy graves, hermanos. Han pisado fondo y ellos recién ahí reconocen su incredulidad, ¿no? Porque no quieren reconocer, no quieren ser humildes ante el Señor. La serpiente es figura de Satanás. Dice en Génesis 3, 14, 15, y Yahweh, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pueblo estaba muriendo porque el pecado trae la muerte, por la desobediencia del pueblo, por su incredulidad. Estaba muriendo. Eso es lo que pasa cuando uno, hermanos amados, no creemos en el Señor, de su maravilla, de sus glorias. Nos olvidamos de sus promesas y comencemos a retroceder. Todo lo que habíamos avanzado hacia Yeshua, comenzamos a retroceder y comenzamos a vivir en nuestros delitos y pecados. Le damos
Le damos el deseo a nuestra carne y es cuando nos olvidamos de la promesa del Señor y comenzamos a morir en nuestros pecados espiritualmente, hermano. Entonces por eso el Señor dice, ¿no?, que aquí nos habla de la serpiente de bronce, ¿no? La serpiente de bronce en el poste era una sombra de Jesús. En Isaías 45:22 dice la palabra del Señor: vengan a mí que yo los salvaré, pueblos del extremo de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. También nos dice en el Evangelio de Juan 3, 14, 16, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. La única manera de ser salvos de nuestros pecados y sus consecuencias es mirar a Jesús, es mirar a Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, quien fue muerto en una cruz por nuestras transgresiones. Si nos negamos a mirar a Yeshua, el veneno del pecado resultará en nuestra muerte espiritual. El bronce se asocia con el juicio, porque está hecho con fuego, amados hermanos. En el capítulo 21, del 10 al 20, dice pues, el pueblo está en el desierto, tiene que marchar rumbo al reposo, es decir, a la tierra prometida, donde ya no habría más jornadas. Los israelitas durante 40 años parten y acampan rumbo a la tierra prometida. Estos hombres están viviendo una experiencia con la fidelidad, como dice en el Salmo 37:3. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Así nos dice el Señor, que lo amemos y Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón, amados hermanos. Tenemos que tener confianza porque el Señor, por nuestra desobediencia, por nuestra desconfianza, nos hizo dar vueltas en el desierto por 40 años. Pero ya llegaba ya el cumplimiento de la promesa de llegar a la tierra prometida, amados hermanos. Por eso que el Señor dice que confiemos en Él para que Él cumpla las peticiones de nuestro corazón. Los israelitas continúan del río Arnón y siguieron hasta Beer. Ahí estaba el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne al pueblo y yo les daré agua. Esa agua que sacia nuestra sed espiritual. Nosotros todos necesitamos de esta agua para vivir. Se mandó a los jefes, a los nobles, a cavar con el báculo el pozo. El báculo representa autoridad. Tenemos a Moisés haciendo cosas con el báculo: golpear la roca, tocar el mar y se convirtió en sangre. Hizo muchas señales con el báculo. Dios ha levantado maestros, evangelistas, ancianos, ministros, autoridades, padres de familia. Dios mismo les ha dado autoridad para escudriñar las escrituras que representan las aguas del pozo, como dice Salmo 63:1. Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En este mundo hay sed de Dios, amados hermanos, porque es seca y árida. Las aguas de este tiempo no sacian al hombre, solo es pasajero y no hay satisfacción. Nos tenemos que presentar delante de Dios para poder satisfacer nuestra sed. En Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Dónde estamos cuando cavamos, hermanos? En estos momentos, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermano? ¿Dónde estamos cavando? ¿Estamos cavando en cisternas rotas o estamos cavando en cisternas que no tienen huecos y que se van al vacío, queridos hermanos? Eso es lo que tenemos que ver, tenemos que examinarnos en dónde estamos cavando, qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos guardando la palabra del Señor, amados hermanos? Entonces, ¿dónde estamos cavando y con qué estamos cavando?
Estamos cavando con nuestra propia opinión, hermanos, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios entendimientos, o estamos cavando con el báculo de Dios, con su autoridad, con su palabra, con su guía, con su dirección, hermanos. Hablemos a Yeshua, acerquémonos a Él, porque de Él brotan las aguas para que podamos saciar nuestra sed. Digámosles al Señor, dame de beber esas aguas y que esa agua salte en nosotros para vida eterna. Y ese agua, hermanos, esa agua es la fuente que tenemos que saciarnos, tenemos que ser esa palabra nos tiene que lavar todos los pecados, nuestras manchas, nuestra suciedad, y dejar que su palabra, el pan divino, nos llene de amor y que nos ayude a guardar sus mandamientos, que nos dejemos guiar por Él. Y también, hermanos, tenemos que correr y contarle a los vecinos, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a todas las personas que hemos encontrado a Yeshua, quien es el único que puede llenar nuestras vidas con ese agua limpia, hermanos, que nosotros tenemos que, esa fuente que brota para vida eterna, hermanos. Eso es, hermanitos lindos. Y ahora en el números 21 al 35 nos dice en el último capítulo, ¿no? Podemos ver que el pueblo de Israel tiene miedo ante las amenazas del rey Og. Pero el Señor le dice a Moisés, no tengas temor de ellos, porque Yahweh, tu Dios, está contigo. Como dice en Santiago 4, 1 al 10, que lo vamos a leer, hermanitos amados, ahí dice todo. Santiago 4, del 1 al 10 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor que nosotros nos hacemos guerra por lo material y porque pedimos lo que no es conveniente para nosotros. Ambicionamos lo que no nos pertenece. Queremos abusar del débil. El que tiene más dinero abusa del débil, lo explota, lo humilla. Nos tenemos envidia entre nosotros. Eso dice, por eso que tenemos guerra, porque queremos posesionarlo de lo que no nos pertenece. Pero el Señor por eso nos dice, huye, porque el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Él nos quiere destruir porque Él hace que nosotros cometamos todas estas cosas. Y lo que el Señor nos pide es que nosotros nos humillemos, que nos sometamos a Él, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que resistamos al enemigo. Para que nosotros, cuando nosotros resistamos al enemigo y podemos ser humildes, mansos, y poder pedirle al Señor con todo nuestro corazón que su Espíritu nos ayude, nos dé la fuerza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, poder tener un corazón obediente, fiel, para poder guardar los mandamientos de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Shalom.